¿Qué pasa, gente? Hace un año que se dio la segunda temporada de Classroom of the Elite, y en ese entonces hice una serie de videos dando las diferencias entre el anime y la novela, y por supuesto haremos lo mismo con la tercera temporada, capítulo por capítulo. Es obvio que la adaptación no puede abarcar todo, sin embargo eso no quita el hecho de que se saltan o cambian escenas que hacían mejor a la historia, y eso ya lo vimos en las diferencias de la segunda temporada, así que ve allá para saber más de eso. En la descripción te dejaré el link. Ahora mismo vamos con las diferencias del capítulo 1 de la tercera temporada. Al inicio vemos a Yanokouji sentado junto a Ike. Aquí en la novela se da a conocer que a pesar de que Yanokouji quería llevarse bien con Ike, él sabía que ahora solo eran compañeros de clase. Esto es algo que no se vio en la segunda temporada, y es que después de que Yanokouji mostró un poco de sus verdaderas habilidades, Ike y Yamauchi empezaron a sentir desprecio por él. Otro dato aquí es que Yanokouji decidió mirar por la ventana para evitar el contacto con Chabashira. Recordemos que su relación empeoró más después de la tremenda papeada que Yanokouji le dio a Chabashira, algo que tampoco se vio todo en el anime. Cuando Chabashira explica el examen, dice que los grupos serán formados por 2 o más clases, y que cada año tendrán que formar 6 grupos pequeños, que luego se unirán con los demás años escolares para formar 6 grupos grandes. Cabe añadir que los integrantes no podrán abandonar el grupo, incluso si se enferman o lesionan. Las recompensas son las que muestro ahora, aunque tendrán bonificaciones según más variado sea el grupo, es decir, más para un grupo formado por 3 clases que uno formado por 2. Ya que los líderes corrían el riesgo de ser expulsados, para que valga la pena el riesgo, los compañeros de clase del líder recibirían el doble de recompensas. Pero claro, el resto podría boicotar el grupo para expulsar al líder. Así que para evitar eso, el líder podrá elegir a alguien que sea expulsado junto a él, pero no sería cualquiera, sino uno que saboteó al grupo o que no ayudó. Y ya para finalizar, Chabashira dijo que por cada expulsado la clase perdería 100 puntos de clase. Cuando Hirata habla, este preguntó por la posibilidad de salvarse de la expulsión, a lo que Chabashira dijo que podrían hacerlo pagando 20 millones de puntos privados y 300 de clase, y que además la penalización no sería quitada. Tras eso, Yanokouji recibió un mensaje de Horikita preguntándole si tenía alguna idea para este examen, a lo que Yanokouji respondió que no, y que esta vez no podría ayudar, así que haga lo mejor que pueda. También le echó un vistazo al chat del grupo a Yanokouji, algo de lo que no quería alardear. Seguido contactó con Karuizawa. A Yanokouji pensaba que ella podría querer consejos para este examen. Él no podía decir que Karuizawa tuviera una buena actitud o fuera buena en clase, y por eso iba a enseñarle a protegerse. En cuanto al examen, a Yanokouji no le podría importar menos, y como no podía salvar a todos, decidió que vigilaría a Karuizawa, Hirata y por la petición de Manabu a Horikita. En cuanto al grupo a Yanokouji, aunque no quisiera verlos expulsados, no los tendría bajo su cuidado. A Yanokouji, dándose cuenta de que este examen sería de recopilar información usando tus contactos, pensó en cómo no se había acostumbrado en nada al hecho de colaborar con otros. Ya al llegar a Yanokouji notó que Horikita quería hablar con él, pero no pudo. En la formación de grupos que omitieron en el anime, la clase A dijo que su clase formaría un grupo con 14 de sus estudiantes, y que con uno de otra clase ya tendrían un grupo. La clase A iba a dejar a 6 de sus estudiantes para que se unieran a otros grupos. Con eso, Kaneda le dijo a Kansaki Hirata que esta podría ser su oportunidad para crear grupos variados y obtener bonificaciones. El problema sería quién iría con el grupo de la clase A. Aquí Hirata convenció a Yamauchi de ir a ese grupo, pues era obvio que la clase A pasaría sin problemas. Luego formaron el resto de grupos pequeños. Hirata intentó acoger a Ryuen, pero el resto de su grupo se negó, así que Akito decidió ser el líder del grupo que acogería a Ryuen, y con eso el último grupo fue formado por los que sobraban, incluyendo a Yanokouji. Viendo que los grupos pequeños se habían formado, Nagumo propuso que los de primero eligieran a los grupos pequeños de los de segundo y tercer año para formar los grupos grandes. Con ello se decidió representantes y a Yanokouji empujó a Yukimura, quien resignadamente participó por su grupo. Aquí hubo algo curioso, y es que el grupo de Nagumo no fue elegido rápidamente, pues estaba conformado solo por estudiantes de las clases C y D. Cuando Nagumo le propone competir a Manabu, aquí en la novela un chico llamado Fujimaki es el que interfiere, no Tachibana, pero igual a Nagumo le valió verga. De esta parte añadiré que Nagumo bromeó diciendo que competirían viendo a cuántos podrían expulsar, que este dijo que sí había planeado atacar a otros, y que en lo de apostar su orgullo, a Yanokouji notó que Manabu ni siquiera tenía interés en apostar eso.
Luego de eso, Nagumo, quien había sido elegido por Yukimura, les pidió que designaran un líder para su grupo pequeño, ya saben, ordenándoles pero sin ordenarles. Ya que hubo un problema, la indiferencia de Koenji, a quien no le importó el enfado de sus senpais. Incluso dijo que si lo ponían como líder, no hará nada si no le da la gana, y que sí podría terminar expulsado, pero que no pasaba nada si el resto hace lo necesario. Fue ahí que Nagumo interfirió diciéndole a Koenji que era un mentiroso, ya que sabía que no quería que lo expulsaran, y que tampoco es que no quisiera llegar a la clase A, pues sabía que Koenji ya tenía una forma segura de ascender a la clase A. Nagumo dijo que esa forma era transfiriéndose con 20 millones de puntos que conseguiría de los graduados de tercer año. Koenji ya sabía que los puntos que le sobraban a los graduados eran cambiados por dinero real, así que tenía planeado comprar esos puntos. Koenji no dudó en darle la razón, y Nagumo dijo que ya sabía que había estudiantes dispuestos a venderle sus puntos, pero que eso terminaba ahora ya que los senpais vieron que él no era de confianza, además de que iba a hablar con la escuela ya que esto no debería ser permitido. Pese a todo eso, Koenji mantuvo su postura. Ayanokouji sabía que incluso si Koenji era expulsado, no tendría ningún problema, por lo que no podían obligarlo a nada. Llegados a este punto es que Yukimura propuso ser el líder. Cuando van a su habitación en la novela hay literas, no futones. En la primera comida, Ayanokouji no va a hablar con Ichinose, sino que se sienta en un lugar cercano para escucharla a ella y sus compañeras, esto aprovechando que su entorno no se dará cuenta de él. Él mismo dijo que era patético que esté orgulloso de tener poca presencia. Aquí Ayanokouji escuchó que Ichinose estaba cansada porque a las chicas les había tomado más de medio día formar los grupos. Fue ahí que vio a Ayanokouji. Aquí su charla es casi igual, pero no hablan de si este era el campo para intercambiar información, eso lo piensa Ayanokouji. Ya aquí en el anime vemos como Horikita habla con Kushida, pero esto al menos en este momento de la novela no sucede. No recuerdo si sucede más adelante o si ya pasó antes. De ahí vamos al momento en que hacen Sazen. Aquí omitieron que le hacía apodado el profesor, que es el estereotipo barato y podrido de un otaku, se ve encarado por su maestro a cargo debido a su dialecto, eso de usar gozaru al final de las frases y así. Básicamente le dijo que debía arreglar eso, que tenga en cuenta que cuando entra a la sociedad debe ser considerado con los demás. Luego de eso pasamos a otra escena omitida, el desayuno. Ahí los guiaron a una zona al aire libre en donde había lugares para comer y cocinas. Les dijeron que ellos mismos cocinarían, algo que causó problemas ya que tendrían que levantarse más temprano en su turno de cocinar. Luego de eso fueron al salón en donde recibirían clases. Ahí Yukimura siguió con su papel de líder, demostrando que esto era una gran presión para él, algo que Ayanokouji notó y por lo cual sabía que sería cuestión de tiempo hasta que eso pase. Luego en la práctica para la maratón, Ayanokouji vio como Yukimura estaba cansado por las tareas físicas, así que pensando en ayudar habló con Koenji, algo que no cambió nada. Luego en la última lección de la tarde, otra vez a Zen, tanto Yukimura como Ishizaki se vieron afectados, en especial Yukimura. Ahí Ayanokouji intentó hablar con este para que se llevara bien con Ishizaki y Albert, pero Yukimura se negó, decía que no hacía falta ser amigos. Ayanokouji había pensado igual hace tiempo, pero ahora sabía que había otras maneras. En la conversación entre Ayanokouji y Sakayanagi hay que destacar que realmente a Ayanokouji no le importaba lo que tenga planeado con Ichinose, y que al final Sakayanagi dice que sí, que por ahora nadie sospecha de Ichinose, y que está ansiosa por volver a la escuela. En la noche de ese día, Nagumo, sus compañeros y los de tercero fueron a la habitación del grupo de Ayanokouji a jugar a las cartas, teniendo como apuesta las veces que prepararían el desayuno. Ahí en otra interacción entre Nagumo y Koenji, Nagumo le propuso a Koenji unirse al consejo estudiantil, pero como esperaba fue rechazado. Luego el juego empezó con 2 de cada año participando. Las 2 primeras rondas fueron perdidas por Yukimura, quien fue reemplazado por Yahiko. En la tercera ronda quien perdió fue Nagumo. En la cuarta Hashimoto y Yahiko perdieron. Hashimoto entonces se retiró y fue aquí que, como si lo dijera al azar, Nagumo pidió que Ayanokouji se uniera, a quien hasta ahora no había tomado en cuenta. Ayanokouji no pudo negarse y se sentó a jugar. La quinta ronda terminó con la derrota de los de tercer año. Para el inicio de la sexta ronda, Koenji dijo que tenía interés de ver esta última, en la cual al final terminaron Nagumo y Ayanokouji, quien tuvo el comodín en su mano toda la ronda. Nagumo le preguntó si acaso no se estaba divirtiendo y Ayanokouji respondió que no era bueno expresándose. Con la ronda por terminar, Nagumo terminó eligiendo el comodín, a pesar de que el resto esperaba que eligiera la carta correcta. Ayanokouji ya sabía el porqué de esto, y es que Nagumo había marcado el comodín.
Así que sabiendo eso, hizo como que escogió la carta correcta al azar. Con eso el juego terminó así. En el tercer día, los de primer año prepararon el desayuno. Ishisaki, cansado y molesto, le echó mucha sal a la sopa, por lo que Yukimura tuvo que hacerla de nuevo. Albert y Hashimoto se mostraron hábiles en lo suyo, y Ayano Koji se encargó de algo no tan exigente. En cuanto a Koenji, este se fue al baño y no volvió hasta que el desayuno estuvo listo. Luego Ayano Koji, mientras estaba en el aula, vio a las chicas en la práctica del maratón. Datos que añadir aquí es que Mi-chan es de China y ha estado en Japón desde la primaria, además de que es muy buena en los estudios, especialmente en inglés. Por su parte, durante su clase, Nagumo e Ishikura, líder de la clase B de tercer año, intercambiaron palabras, dando datos como que, si no fuera por Manabu, Ishikura estaría en la clase A, y que la diferencia entre la clase A y B de tercer año era de 312 puntos de clase, por lo cual Nagumo le propuso unirse para hundir a Manabu, algo que Ishikura rechazó. De aquí pasamos al momento en el que la parejita se reúne. En la novela, la reunión se da de espaldas el uno al otro en el lugar donde comen. Karuizawa había estado escogiendo el mismo asiento todos los días para hacer más fácil el contacto con ella, algo que Ayano Koji no le pidió, pero con lo cual estaba satisfecho. Por supuesto, Karuizawa notó su llegada y le hizo saber que sabía de su presencia... ¿con un chillido? Algo así. Sea como sea, Ayano Koji esperó hasta que Karuizawa hizo que sus amigas se fueran. Por supuesto, en el anime dan solo, pero solo lo esencial, por lo que, como sucedió en la segunda temporada, no se llega a apreciar el desarrollo de su relación, cosa que es algo a lo que deberían darle prioridad, pero bueno, digamos que no se puede evitar. En la novela, Karuizawa comenzó arrogante como en el anime, añadiendo que alguien con un trastorno de comunicación como Ayano Koji solo tenía pocas chicas a las que podía contactar. A Ayano Koji esto le parecía un precio barato a pagar, pero le apetecía molestarla un poco. Le preguntó si acaso no necesitaba algún consejo para este examen, a lo que Karuizawa respondió que obvio que no, pero cuando Ayano Koji le dijo que entonces no la ayudaría, se retractó. Ahí Karuizawa le preguntó por Ryuen. Ayano Koji sabía que detrás de esas duras palabras Karuizawa tenía ese lado vulnerable que a veces se mostraba, así que le dijo que no se preocupara, que como mínimo Ryuen no le haría daño a Kei. Dijo eso, pero no recibió respuesta. Pensó que se debió a algo más, pero luego se dio cuenta de la razón. Karuizawa intentó engañarlo diciendo que no fue nada, pero Ayano Koji dijo, eso no parecía nada, Kei. Karuizawa remarcó que no pasó nada, pero Ayano Koji dijo, ¿es eso cierto, Kei? Y ahí, tras no soportar más, Karuizawa le dijo que se detuviera, y que no debió haberle dado permiso de llamarla por su nombre. Ya cuando iban a hablar del tema principal, Karuizawa dejó claro que había hecho lo que podía, pero que no pudo conseguir información de todos los grupos. A lo que Ayano Koji respondió que ya lo sabía y que no esperaba eso de ella, algo que irritó a Karuizawa, quien dijo que incluso él no sería capaz de saber a qué grupo pertenece cada estudiante. A lo que Ayano Koji respondió que tal vez. Karuizawa le preguntó si acaso había memorizado todo y procedió a preguntarle en qué grupo estaban varios estudiantes, a los cuales Ayano Koji respondió sin dudar. Karuizawa, sorprendida, le dijo que entonces sí había memorizado todo, y Ayano Koji dijo básicamente sí. Karuizawa le preguntó qué hizo para adquirir tal buena memoria, o si acaso era del tipo nerd de 4 ojos. Ayano Koji no entendió eso último, y ahora sí pasaron al tema principal. Aquí Ayano Koji se enteró que la clase A había rechazado hacer grupo con la clase B, diciendo que Ichinose no era de confianza, algo extraño, aunque Ayano Koji sabía que esto fue plan de Sakayanagi. Ahora pasamos a la escena del baño público, la cual sí, también omitieron en el anime. Básicamente, cuando Ayano Koji llegó ahí, Yamauchi, Shibata y demás estaban divirtiéndose viendo quién lo tiene más grande, siendo Sudo quien lideraba por ahora. Así la gran competencia comenzó. El festejo de Sudo fue interrumpido por Yahiko, quien instó a Katsuragi a participar. Por supuesto él no quería, pero al final lo hizo y todos suspiraron al ver semejante estructura. Pero esto quedó en empate. Ishizaki entonces dijo que ellos tenían la carta de triunfo, el morenazo Albert, alguien a quien nadie mencionó por lo obvio, ya que incluso Sudo dijo que eso era hacer trampa, y al ver a Albert acercarse no pudo evitar decir, es enorme. Por cierto, Albert seguía con la toalla puesta, Sudo se refería a su físico. Sin dejarse intimidar se preparó, y Albert por su parte le dejó a Ishizaki la tarea de desnudarlo. Y sí, Sudo no pudo hacer más que aceptar la derrota mientras caía de rodillas, al igual que los demás. El ganador parecía decidido, pero no, ya que en medio de la melancolía Koenji sonrió. Este decía que no le hacía falta ni participar porque sabía que no tenía rival.
Todos pensaban que solo estaba hablando de más, así que le pusieron a Albert al frente, y al verlo la expresión de Koenji cambió y lo felicitó. Entonces se puso frente a Albert diciendo que, aún así, ya sabía el resultado, y posando se quitó la toalla. En ese momento los ojos de Yanokouji se llenaron con una luz deslumbrante. Ahí vio a una espada cubierta por la melena de un león, y al lado suyo podía escuchar a Albert susurrar: "Oh my god". Ante tal poder, Sudo solo pudo preguntarle a Koenji si acaso era un humano, y ahora sí parecía haber ganador. Sin embargo, no fue así, pues en ese momento Ryuen interfirió diciendo que había alguien que podría hacerle frente. Fue entonces que Yanokouji notó que Ryuen le había encerrado en su trampa. Aunque no dijo quién era, ya con la duda, Yahiko y Yamauchi se acercaron a Yanokouji y le pidieron ese favor. Al mismo tiempo, Yanokouji notó que Ryuen sonreía como diciéndole que le haría probar la derrota. Viéndose sin lugar a dónde escapar, y al escuchar que Ryuen incitaba cánticos de "quítatelo, quítatelo, quítatelo", a Yanokouji se vio acorralado, así que se decidió. Sudo le preguntó si quería que lo ayude con su suicidio, pero Yanokouji lo detuvo y él mismo se quitó la toalla. En ese momento los cánticos fueron calmándose, hasta que el silencio reinó el lugar. El público murmuró asombrado e incrédulo. Koenji también dijo que lo sorprendió. De por atrás de alguien en la bañera se escuchó decir que era como si dos T-Rex se enfrentaran. Koenji entonces dijo que todos habían sido testigos de cómo se hace historia, pero que si los comparaban con T-Rex él ganaba, ya que la diferencia estaba en el número de presas que se han comido. Y ahora pasaríamos a la parte final. Antes de eso vemos a Yanokouji pensando, y aquí en la novela dice que no hará nada en este examen porque sería necesario para vivir tranquilo a futuro. La parte esta en el anime la usan para decir todo lo que ya se había dicho en la novela, cosas que ya vimos en las diferencias de la segunda temporada. En la novela en esta parte se centran en hablar de Nagumo, pues a pesar de la apuesta que este mismo había hecho, no se estaba esforzando. Incluso Yanokouji pensó en aconsejar a Manabu, pero no lo hizo. Manabu entonces procedió a irse, pero no sin antes responder a una pregunta que Yanokouji le había hecho. Dijo que el consejo estudiantil podía influir en los exámenes especiales, como modificar reglas y sanciones, pero que tampoco es que puedan hacer lo que quisieran. Viéndolo ahora sí marcharse, es que Yanokouji dice que él podría perder, pero en su mente dijo que perder no era la mejor manera de decirlo, ya que Manabu sin duda ganaría con su grupo, pero que estaba claro que eso no era todo lo que había.